protestantes no enseñar. Que no enseñaran una doctrina diferente. ¿Qué le dice la Biblia a los protestantes? Que no enseñaran una doctrina diferente. ¿Qué le dice la Biblia a los protestantes que lo oigan? Que no enseñaran una doctrina diferente. ¿Y por qué los protestantes no escuchan esto? Porque no hay quien se los predique, pero hoy les ha llegado al oído. Si lo quieren escuchar, si no lo quieren escuchar, seguimos siendo amigos. Yo solamente les muestro con capítulos y versículos de la Biblia Reina Valera para decirle jaque mate. Existe que la Biblia no prohíbe las imágenes. Existe el sacramento de la confesión. Existe los santos. Existe que Pedro fue el Papa. Buenas noches. Buenas noches. Estoy muy feliz por esta cena, este compartir de los 25 años de vida sacerdotal con ustedes. Es un gozo. Y agradezco a la familia que nos ha recibido en su casa y este compartir como familia. Las primeras comunidades cristianas nacieron y crecieron así, en las casas, ¿no? Y compartir, bueno, si ustedes leen alguna vez Hechos de los Apóstoles 2:42, dice precisamente que así era, ¿no? Que era precisamente que se reunían y compartían la palabra, escuchaban la doctrina de los apóstoles, la comunión, la fracción del pan, y que era en reunión en la casa, ¿no? Yo quisiera animarles a seguir adelante y que ustedes descubran cómo Dios nos ha dejado un tesoro dentro de la iglesia que nosotros tenemos. Decirles que nosotros tenemos la dicha de creerle al Señor y de estar en la iglesia que le cree a Cristo por un motivo muy especial. A mí me encanta San Juan, porque San Juan comienza y termina, y en todo lo que es él, con una misión, mostrando que Jesucristo es Dios. ¿Sabe cómo comienza el Evangelio? En el principio era el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Comienza así, ¿verdad? ¿Y sabe cómo va terminando? Por allá, antes del último capítulo, de Juan 20:28, Señor mío y Dios mío. O sea que todo el Evangelio de San Juan, desde que comienza hasta que termina, va a mostrar que Jesús es Dios. Por eso San Juan es el que dice que cuando llegaron a buscar a Jesús, dijeron, ¿a quién busca? A Jesús. Y Jesús dice, yo soy. Y cuando dice yo soy, acuérdate que era el nombre de Dios, ¿verdad? Lo retroceden y caen al suelo. Porque pronunció el nombre de Dios, el yo soy, el gran yo soy. Es el único que muestra eso, ¿no? San Juan, el yo soy. Entonces, San Juan siempre muestra que Jesús va a decir yo soy, yo soy, yo soy. La revelación de San Juan, el mensaje que nos da San Juan es que Jesús es Dios. Y como Jesús es Dios, entonces todo lo que Jesús diga, no lo debemos someter a juicio, sino debemos creerlo porque Él es Dios. Punto. Esta es la misión de Juan, ¿no? Demostrarle que Él es Dios. Y por eso San Juan también es el que dice, ¿se acuerda? 8:31. Ustedes serán verdaderos discípulos míos si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libre, ¿verdad? O también, que dice, el que es de Dios, ¿se acuerda Juan 8:46 y 47? El que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Y si ustedes no la escuchan es porque no son de Dios. Entonces Él va mostrando que Él es Dios, que Él es Dios. Todo el Evangelio muestra que Él es Dios. Pero después que Él muestra que Él es Dios, entonces nos revela el gran mensaje. Por eso ustedes no van a encontrar ni en San Mateo, ni en San Marcos, ni en San Lucas, el que diga yo soy el pan vivo bajado del cielo, el discurso del pan de vida, ¿de acuerdo? El que coma de este pan vivirá para siempre, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Todo eso lo encuentra en San Juan porque San Juan viene a mostrarlo con más claridad que Él es Dios y por tanto nosotros tenemos que creerle. Al punto que en el versículo de San Juan capítulo 6, léalo, de San Juan capítulo 45, San Juan capítulo 6, versículo 45, sí. Él va a decir que eso ya estaba dicho en el Antiguo Testamento. En las Escrituras ya estaba dicho
todos serán enseñados por Dios. Entonces, aquí está el centro de la teología de San Juan. Que el que nos va a enseñar es Dios. Comenzó en el primer capítulo y termina con el capítulo 28, el capítulo 20, versículo 28, ya al final del 20, diciendo que Señor mío y Dios mío. Entonces, Él va a mostrar que eso estaba escrito. Y como estaba escrito que iban a ser enseñados por Dios, pues aquí no era cuestión de razón. Porque si es Dios que lo dice, entonces entonces yo no tengo que activar la razón, sino la fe. Para creerle a Dios. Mire cómo lo dice el 45. Escrito está. Escrito está. ¿Se da cuenta? Escrito está. O sea, se está cumpliendo las escrituras. Él está haciendo eco de las escrituras para decir, se acaba de cumplir. ¿Se acuerda que un día agarró, según dice Lucas 4, y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido, ¿verdad? Y eso se acaba de cumplir, ¿se acuerdan? Se acaba de cumplir lo que... Pues en San Juan también, habla de que le dio y todo, y dijo, escrito está. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Entonces, San Juan va mostrando el Evangelio, mostrando que Jesús es Dios, es Dios. Luego dice, pero es que estaba escrito que todos serían enseñados por Dios. Y si todos serían enseñados por Dios, ¿qué teníamos que hacer? Versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Claro, si es Dios. Y estaba escrito, todos serán enseñados por Dios. Listo. Al saber que estaba escrito, se acaba de cumplir, lo único que tenemos que hacer es creer. Y si creemos en Él, porque Él es Dios, entonces tendremos vida eterna, porque no nos va a mentir. O sea, a mí me encanta San Juan porque es el libro más teológico de la Sagrada Escritura. Es el teólogo, ¿no? Es el que vuela más alto y va a las más profundidades del ser de Jesucristo, ¿no? Entonces, precisamente cuando San Juan revela que Jesús es Dios, cuando revela que se cumple la Escritura de que todos serían enseñados por Dios, entonces nos dice a nosotros, eso sí, lo único que tienen que activar es la fe. El que cree en mí tendrá vida eterna. Aquí es donde los protestantes chocan. Aquí es donde los protestantes se echan para atrás. Yo no sé si esa expresión es buena o mala, los mexicanos me dirán, cuando dicen se raja, es que se echan para atrás, ¿verdad? Eso en Venezuela no lo usamos, pero yo lo he escuchado en México, no sé qué significa, pero sé que se echa para atrás. ¿Sí? Se echa para atrás. Entonces, aquí es donde los protestantes se echan para atrás. Porque, claro, si es cuestión de fe, yo simplemente digo, ¿quién lo dijo? Dios. Listo, no se hable más. Yo lo creo. Si lo dijo Pánfilo, lo dijo Petronilo, pues no lo creo. Pero si lo dice Dios, me quito el sombrero y lo creo. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Entonces, yo tengo que creer en la palabra de Dios. Ya Él lo dijo de mil maneras. El que permanece en mi palabra será verdadero discípulo mío, conocerá la verdad y la verdad lo será libre. El que es de Dios, la palabra de Dios, escuche. Si usted no la escucha es porque no es de Dios, ¿verdad? El que escucha mi palabra no verá la muerte jamás. Entonces, también Jesucristo lo va diciendo clarito. Y claro, ustedes saben que también que San Pedro, ¿se acuerda cuando le dice en el capítulo 6, versículo allá el 68? ¿Primera Pedro? No, ahí mismo, no, ¿dónde estamos? 6, 68. Sí, Sí, cuando okay. 68. Cuando Pedro dice, ¿y a quién vamos a ir? ¿Se acuerdan qué más? A ver, ¿cómo es que dice? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces Pedro captó que Jesucristo es Dios. Y Pedro dice, pues si es Dios, aquí todo el mundo lo que digan los demás, a mí que me importa. Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Y porque tiene palabra de vida eterna qué? Y nosotros hemos creído. Listo, claro, si Él tiene palabra de vida eterna, ¿por qué Dios? Respuesta definitiva, decisión del caso. Nosotros decidimos creer. Nosotros hemos creído. Y caso cerrado y no se hable más. Y eso a Jesús le agradó mucho, de ver cómo sus discípulos comenzaron a creer en su palabra. Pero recuerden algo, que las Escrituras
no fueron, valga la redundancia, no fueron escritas para lujo, sino fueron escritas con una razón teológica. O sea, una razón teológica significa una razón movida, querida por Dios, para que usted y yo creamos en Él, en Dios. Y en cada escritura hay un mensaje de Dios para nosotros, que nosotros debemos agarrar, extraer ese mensaje y gustar de ese mensaje y vivir de ese mensaje. A eso se le llama teología, el estudio de Dios. Pero aquí está condensado en las Sagradas Escrituras. Yo voy estudiando y voy diciendo, a ver, ¿qué quiere Dios decirme a mí aquí? Porque por algo está escrito. Y por eso estudiamos la Biblia, para ver qué me quiere decir Dios. No está de lujo. Entonces aquí Dios me está diciendo que Jesús es Dios, que estaba escrito que íbamos a ser enseñados por Dios. Si íbamos a ser enseñados por Dios, teníamos que activar la fe. Y Pedro activa la fe y dice, ¿y a quién vamos a ir? Si eres Dios, tú tienes palabra de vida. Y en consecuencia, nosotros creemos. Pero esa razón la expresa Pedro después de haber visto que otro grupo no quiso creer. A pesar de que Él es Dios y estaba escrito que seríamos enseñados por Dios, a pesar que nos invitó a tener fe, a pesar que Él tenía palabra de vida eterna, el otro grupo no quiso creer. Se fueron. ¿Se acuerda el versículo 66? El 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Decidieron no creer? Ahora, ¿y por qué se fueron atrás y no quisieron creer? ¿Ya no andaron con él? Opa, no eran ateos, ¿no? Por algo la Biblia pone muchos de sus discípulos, no dice muchas personas. Subraya que son discípulos. O sea, que eran seguidores de Jesús, que sí, amaban a Jesús, querían a Jesús, pero no les cuadró. El versículo 60 dice, ¿cuál es el motivo por qué ellos se van? Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ah, caramba, hubo un motivo por el cual ellos se fueron. Las palabras de Dios, ¿se acuerdan? Serán todos enseñados por Dios. Los apóstoles, ¿tú tienes palabras de vida? Lo que llevó a otros a creer la palabra de Dios, eso es lo mismo que hizo que los otros se fueran. Estas palabras son muy duras. ¿Quién podrá escucharlas? Y Pedro dice, al contrario, tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros creemos. Ah, ya. La palabra de Dios tiene dos reacciones distintas. Unos se doblegan y dicen palabra de Dios. Él tiene palabra de vida eterna. Esto no falla. Me da vida eterna, me da la salvación. Yo creo. Otros dicen, usando la razón. Este lenguaje es muy duro. ¿Quién podrá escucharlo? O sea, no entra a la cabeza, no cuadra. Humanamente no se puede entender. Y Jesús le da la respuesta ahí. Sigue, 61. 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo. A ver, les dijo, atención. ¿Eso os ofende? O sea, miren cómo la palabra de Dios choca. ¿Por qué será que les ofende a la gente escuchar al Padre Toro? Porque le predica la palabra de Dios. Ese les ofende. Al que no está dispuesto a creer, se ofende. Es que usted nos ofende. Me agarró un día en un aeropuerto, tenía que sellar. Me agarró uno de esos, ¿cómo se llaman? Los que sellan el pasaporte. Ajá. Y cuando lee el nombre mío, usted es Luis Toro, el cura. Le dije, sí, soy yo. Yo soy cristiano evangélico. Y usted nos tira muy duro. Usted pelea con nosotros, usted es muy, usted no es tolerante, usted es muy, muy fuerte con nosotros. Usted, no, la palabra que usó fue esa, o sea, como que yo peleo con ellos. ¿Por qué pelea tanto con nosotros? ¿Por qué nos trata tan mal?
yo le dije, mire, como claro, había mucha gente esperando para la cola. Yo le dije, yo le pido perdón y estoy dispuesto a corregir. Solamente dime, ¿en qué video te insulté? ¿En qué video te ofendí? ¿En qué video yo lo hice mal? Le prometo que yo lo corrijo. Pero hasta que yo no me dé cuenta dónde yo los peleé, dónde yo los traté mal, yo no puedo corregir, porque yo tengo el deseo de corregir, pero no. Dime cuál es el error. El hombre me mira así, pone como de sorpresa. Bueno, en verdad es que usted nos dice la verdad muy así, como muy de frente. Muy cruda. Sin filtro, y eso nos choca. Le dije, ahí sí le pido perdón, pero no puedo hacer más. Jesucristo sufrió el mismo problema. Ojo, y no de los protestantes, y no de los ateos, de los mismos que lo seguían, sus discípulos. O sea que hay católicos que yo le caigo gordo. Hay católicos que se ofenden con mis palabras, sí. Curas, obispos, diáconos y sobre todo los coordinadores de muchos grupos de apostolado. O sea, los que más mandan en la iglesia, ¿por qué? Porque les exige conversión. Y ellos quieren el puesto, pero no quieren convertirse. Pero tampoco quieren dejar el puesto para que lo haga otro. Entonces, mejor me ofendo con el cura y con eso le digo a los míos, no vean al cura ese y ya me salvé de que me saquen de aquí, porque como no lo estoy haciendo bien, me pueden sacar. Es la lectura que yo hago, ¿no? Puedo estar equivocado y ojalá que me equivoque. Pero bueno, de todas maneras yo lo digo así por decirlo, ¿verdad? Por si algo pasa. Entonces vean cómo nuestro Señor Jesucristo no es caído de la mata. Jesucristo vio y dice, ¿esto les ofende? O sea, mi palabra les ofende. Pues no querían escucharlo. Y precisamente se fueron. Se fueron, delicaditos. Ahora, ¿y qué fue lo que les ofendió? ¿Qué era lo difícil de creer? ¿Qué les había dicho él? ¿De qué palabras estamos hablando? ¿De qué palabras estamos hablando? El capítulo 6, versículo 51, dice claro qué fue lo que él le dijo que no le gustó. A ver. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí está el centro de todo el capítulo. Jesús es el pan, pero no es un pan cualquiera, es un pan santo, es un pan sagrado, es el pan de Dios que ha bajado del cielo. Ahí ya comienza un problema, porque si usted usa la razón, oye, ¿cómo va a decir que va a venir un pan del cielo? Y así, no, está como difícil, ¿no? Y de paso, que Él es el pan. Nada, ya nos está cayendo como a muela, ¿no? Si usted no toma en cuenta que Él es Dios, que Él tiene palabra de vida eterna y que hay que creer porque está escrito, serán todos enseñados por Dios, a usted le pasa lo mismo que los otros. Claro. Pero en segunda parte, yo soy el pan, pero mete la pata. Todo pan es muerto. Usted no ha visto un pan vivo. Y Jesús les lanza contra la razón algo distinto. Yo soy el pan vivo. Que en castellano está diciendo yo estoy vivo en el pan. No es un pan muerto, no es un pan cualquiera. No solamente es un pan sagrado, sino es un pan vivo porque Él está ahí en el pan. Si Jesús no estuviera ahí, pues entonces no sería un pan vivo, porque dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Él es la vida y está en el pan, entonces el pan es un pan vivo, porque ahí está. Y luego, el que coma este pan vivirá para. Entonces un pan vivo. Un pan vivo porque tiene a Cristo que es la vida. Y si tiene a Cristo que es la vida, el pan está vivo y el que lo coma tendrá vida. Claro, porque Él es la vida. Pero si no creo eso, pues es un pan muerto y no me causa nada. Pero si lo creo, es un pan vivo y me causa vida, que es lo que nosotros deseamos. Entonces, bueno, nos encontramos ahí, que ese es el centro del discurso. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Oferta, ¿no? La oferta. El que coma de este pan vivirá. Pero luego viene el segundo problema.
el pan que yo daré es mi carne. Ah, bárbaro. Ahí está el segundo problema. Eso es difícil. Creer que es el pan bajado del cielo, que es un pan santo, bajado del cielo. Pues está bien que me diga que es un pan, a lo mejor un pan especial, pero un pan bajado del cielo, un pan santo, y luego, que es su carne, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Oye, ya ahí choca con la razón. Ahí usted tiene que obligatoriamente ponerle un freno a la razón y darle paso a la fe, como Jesús lo pidió. El que cree en mí tendrá vida eterna. Y eso fue lo que a ellos les chocó. Y para que ustedes se den cuenta que eso fue lo que a ellos les chocó, la Biblia lo refleja en dos ocasiones, para que ustedes se den cuenta. La primera vez que les chocó, y que lo pronunciaron ellos, está en el versículo 41. Cuando dicen la primera parte, ¿se acuerdan? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Entonces ahí chocó, 41, versículo 42, siempre en el capítulo 6. Y la segunda vez que chocaron fue cuando le dijo, y el pan que yo daré es mi carne. Esas dos cosas es lo que hizo que ellos se fueran. Porque no quisieron creer. Y lo expresa la Biblia para decir, ustedes en el proceso de creer o no creer, en el proceso, ¿sabe que la fe se aprende creyendo? Como a caminar se aprende a caminar, como a caminar se aprende caminando, a nadar se aprende nadando, a creer se aprende creyendo. Pero en ese proceso de creer, yo voy a pasar por la duda primero de que es un pan bajado del cielo. Segundo, de que ese pan es su carne y que me lo tengo que comer. Son los dos choques. Versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ahí está el primer choque. La razón choca contra esa pared. Y comienza a murmurar. Mire la palabra que usa, murmurar. O sea, protestar. Por eso llaman al protestante, le llaman protestante. No que se metió a cristiano, no, a protestante. Porque comenzó a murmurar. O sea, contra el mismo Dios. Por eso, usted verá que el versículo 41 dice, comenzaron a murmurar. Y en el versículo 45, 4 versículos más adelante, dice, es que estaba escrito que serían todos enseñados por Dios. ¿Por qué murmuran contra Dios? Y el versículo 47, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces lo que está diciendo es, oye, si ustedes chocan contra mi palabra, no me quieren creer siendo yo Dios, a pesar de que está escrito, y no quieren creer, ustedes están perdiendo la vida eterna. Pero murmuraban. Razón teológica. ¿Por qué la Biblia pone esto en este versículo? Para decirnos a nosotros que no caigamos en eso. Que usted y yo podemos tomar dos opciones, o creer o no creer. No hay otra. Pero que usted y yo tenemos que tener presente que el que decide no creer está murmurando, protestando contra el mismo Dios. Y por muy cristiano que se diga, está rechazando a Cristo y se aparta de Cristo. Pero que el que baja la razón, activa la fe como Pedro y dice, tú tienes palabra de vida porque tú eres Dios y nosotros creemos, entonces lo aplaude y ese es el verdadero cristiano. De ahí la diferencia entre la fe del protestante y la fe del católico. Que el protestante dice, yo creo en Cristo, pero no le creo a Cristo, le creo al pastor. Y el católico dice, yo creo en Cristo y en consecuencia le creo a Cristo. ¿Captan? Esa es la diferencia. Entonces el católico que diga que es lo mismo ser católico que ser protestante, se la fumó verde. Es un ignorante totalmente. Y si quiere oféndese. Pero la verdad es verdad. Aquí Jesús pone dos opciones. La opción protestante, centrada en una palabra. Murmuraban, ¿otra vez? Murmuraban. Ahí está. Murmuraban. Protestaban. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirererón. Le pondremos protestante, matarirererón. Y murmuraban. Oye, a ver, vamos a ver. Ubíquense ustedes en el tiempo de Jesús. Y que Jesús le diga, yo soy el pan vivo bajado del cielo y que coma este pan vivirá para siempre. ¿Le daría tristeza, le daría alegría, le daría gozo? No le daría nada. ¡Qué alegría, qué emoción escucharlo! Más sabiendo que Él es Dios, ¡oh! Ahora, ¿qué pecado murmurar contra Él?
¿Qué pecado? Protestar contra él. Y dígame, ¿no es el pecado de los protestantes? O sea, en aquel tiempo, según la Biblia, era un pecado tan grande que dice Juan 6:66, se apartaron y ya no quisieron andar con él, a pesar de que llamaban cristianos. O sea, se aparta de Jesús el no creer. Irnos por ese grupo, el que me diga a mí que es lo mismo el grupo del 66 que se van y el grupo del 68 que se quedan, es porque es un ignorante. Otra vez, murmuraban. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. La segunda vez que murmuran, versículo 52, ya no es porque les dijo que yo soy el pan que ha bajado del cielo. Ahora es porque la segunda parte, ¿cuál era? El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Vamos a ver entonces el versículo 52. Ya no murmuran porque es el pan. Ahora murmura porque el pan es su carne. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿No captan que es la misma piedra con que chocan los protestantes? Por eso dice Jesús que es la piedra angular con que los constructores desechan y chocan. ¿Y quiénes son los constructores? Pues los evangélicos, los grandes cristianos, los grandes creyentes, los grandes constructores del cristianismo. Y chocan contra la palabra. ¿Cómo éste puede darnos a comer su carne? Qué pregunta clave, ¿no? Ahora, ¿por qué la Biblia presenta dos choques? Contra el pan, bajado del cielo santo y puro, y ese pan debemos creer que es su carne para la vida del mundo. ¿Por qué la Biblia lo presenta? Para decir, mire, estos chocaron desde el comienzo y se fueron perdiendo la vida. Ahora el que crea tiene vida eterna. ¿Qué decide usted? Y vuelve la misma oferta y vuelve la misma decisión y Jesús respeta la decisión. Y usted puede tomar la decisión que le venga en gana. Pero a Jesús no lo amilana nada. Porque recuerde que si usted lee el versículo, el capítulo 6, versículo 1, va a hablar de lo que era, ¿cuánta gente había? En la multiplicación de los panes, 5,000 sin contar mujeres y niños. Y se fueron todos y solo quedaron los 12. ¿Se acuerda el versículo 67? Escuche, el 67. Dijo entonces Jesús a los 12. ¿Cuántos quedaron? 12. ¿Y cuántos se fueron? 5,000. Los puros hombres. Ahora las mujeres. Ahora, a nivel matemático, es un fracaso. Que se vayan 5,000 por hombre, ¿no? ¿Cuántas mujeres ya? Y usted sabe que la mala hierba abunda más, ¿no? Si hombres habían 5,000, ¿verdad? Ahora, ¿cuántas mujeres? Bueno, es que siempre mayoría. Siempre mayoría, por eso la mala hierba siempre abunda. Ajá. Entonces, la cantidad de gente. Pero a Jesús no le importó nada que se fuera toda esa cantidad de gente. ¿Qué quiere decir la Biblia? Que el cristiano no actúa porque aquí está la mayoría. No, como se dice en la democracia, ¿no? La mayoría, la mayoría. La voz del pueblo es la voz de Dios. Aquí no vale eso. Aquí no vale eso. Aquí vale la voz de Dios, es la voz de Dios, aunque el pueblo la rechace. Todo un pueblo lo rechazó, 12 la aceptaron. Y lo peor es que Jesús decidió quedarse con los 12 y que los otros se fueran. Eso no lo haría ninguno de ustedes. Ahora, si Jesús lo hizo, es porque trae una enseñanza. Es para decirle, yo estoy dispuesto a quedarme aunque sea el resto de Israel. ¿Se acuerdan que hay un resto de Israel? Aunque sea con un grupito, pero que sea creyente en mi palabra, de verdad. Ustedes serán verdaderos discípulos míos si permanecen en mi palabra. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El que es de Dios, la palabra de Dios escucha y usted no la escucha porque no son de Dios. Entonces, si no son de Dios, que se vayan. Pero si son de Dios, se quedan. ¿Me captan? Entonces aquí no es cuestión de números.
Es cuestión de fe y de convicción. Por eso la iglesia no debe preocuparle los números. Por eso el Papa Francisco, ¿usted se acuerda? Que de la memoria que decía que no está de acuerdo con el proselitismo. Y que mucha gente lo criticaba. El Papa dice que no proselitismo, entonces ¿cómo vamos a traer gente? Es que proselitismo es cuando usted trae gente por montón, pero sin formación, sin convicción. Cantidad, para que se llenen las iglesias. El Papa dice, no, eso no es. Lo importante es que aunque sean poquitos, crean, vivan el Evangelio. A eso es. Entonces yo debo conquistar gente no para que se llene la iglesia, sino para que vivan la fe, para que aprendan a gustar lo que creemos, para que aprendamos a seguir los caminos del Señor, para que haya sincera conversión. Eso es lo importante. Entonces, aquí vemos que la segunda parte que rechazan a Jesús, estas palabras son muy duras. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Estas palabras son muy duras. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Estas palabras son muy duras. ¿Quién podrá escucharlo? Esto les... ¿Cómo que Jesús le dijo? Esto les choca, eso les molesta, los decepciona, los escandaliza, ¿verdad? ¿Les incomoda? Bueno, no me importa. Si quieren dice... Esto os ofende. Los ofende, porque se ofenden, ¿no? Entonces, yo quiero que ustedes observen por qué entonces en la iglesia nosotros creemos en la Eucaristía, que es el pan sagrado, y por eso el respeto que tenemos, por eso lo tenemos en un lugar sagrado, por eso el Santísimo, ustedes se dan cuenta que es el lugar más sagrado del templo, porque es un pan sagrado, pero además creemos que ahí está Cristo, el cuerpo de Cristo, usted dice amén, por algo, ¿no? No es porque somos tontos, sino porque Él que es Dios lo dijo y ya, listo, nosotros decimos mande Señor y listo. Cuando ellos dicen, comenzaron a discutir entre ellos, ¿cómo este puede darnos a comer su carne? Repítelo, el 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces aquí cuando Jesús, si hubiese querido dejar el mensaje protestante de que eso no era su carne, sino que era un mero símbolo, esta era la oportunidad clave, el momento clave que encaja para decir, no peleen, esto es un mero símbolo y ustedes no tienen que comer mi carne. Porque este es un mero símbolo. Y cuando los discípulos se van, que son más de 5,000, Él le dice, no se vayan. ¿Cómo se van a ir? Ustedes no entienden que es un mero símbolo. Pero Jesús ni aquí ni allá los detiene para decir lo que los protestantes enseñan. Es un mero símbolo. ¿Usted cree que Jesús hubiese permitido que se vaya la cantidad de gente que se fue por no decirles claro que era un mero símbolo? Pero si no se lo dijo y se mantuvo firme, es porque la enseñanza teológica de los protestantes no es bíblica, no es cristiana, no es real, sino más bien es producto de la falta de fe. Entonces, cuando ellos dicen, ¿cómo este puede darnos a comer su carne? Entonces Jesús hubiese dicho, si es verdad, venga y les explico, ustedes no tienen que comer de verdad mi carne, sino es un mero símbolo. Pero Jesús no hizo eso. No enseñó la doctrina protestante, enseñó la doctrina cristiana. Escuche la doctrina cristiana. Siga. ¿Cómo este puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo. Como es Dios no miente, por eso repite 2 veces, de cierto es cierto. Quiere decir, yo soy Dios y no les caigo a mentira. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. No, en vosotros. En vosotros. Entonces, observe que Jesucristo no se echó para atrás. Tampoco enseñó que era un símbolo. Si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en vosotros. Pero no termina ahí. Vuelve y recalca. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Capten. Lo recalca. Pero ante la duda, Jesús no deja duda. Pero puede ser que esté hablando de modo simbólico. Entonces, para tumbar esa doctrina protestante, Jesús va por el centro y habla claro.
No es simbólico. Pácata. Dale. Porque mi carne es verdadera comida. Ahí tumbó la doctrina protestante. No es un símbolo. Mi carne es verdadera comida. Con razón dijeron, ese es un lenguaje muy difícil de creer. Con razón los apóstoles dijeron, tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros creemos. Porque no hay otra opción. Pero como un protestante, después de leer en la Biblia Reina Valera, estamos leyendo la Biblia Reina Valera, después de leer en la Biblia Reina Valera, que pasa todo esto, y que Jesús no se echa para atrás, y que en vez de echarse para atrás y decir, no se vayan, no peleen, esto es un mero símbolo, al contrario, dice, de cierto digo, primero de forma negativa, si ustedes no comen, si se meten a protestante, si siguen en su empeño de no creer y no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes, se la pierden. Ahora de forma positiva, porque habría otro grupo que iba a quedar, 12, más poquito, pero iban a quedar. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. ¿Qué es lo que no entienden? Más claro, imposible. De paso, de labios del mismo Dios, que por cierto, estaba profetizado que seríamos enseñados por Dios. Que lo único que tenemos que activar es la fe. Que para la muestra un botón, ya varios habían dudado y habían protestado y Jesús, ante la duda, afirmó, mi carne, otra vez. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. No, otra vez significa repítalo. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No me vengan a decir que no había duda. Por eso les mostré el versículo 42 y el versículo 41 y el versículo 52. Porque sí había duda. Y ante la duda, Jesús habla claro y dice, voy a disiparles la duda. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Si comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, tienen vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea, se aclaró la duda, ¿lo creen o no lo creen? ¿Lo toman o lo dejan? Ese grupo lo dejó y el otro grupo lo tomó. Teológicamente el grupo que se fue y lo dejó eran cristianos, eran discípulos y se llaman protestantes. Ahí está el retrato para que usted y yo no caigamos. Pero el grupo que lo tomó es el grupo de los 12 más pequeñitos, pero es el de los apóstoles de la iglesia de Cristo, por eso están los 12, que significa la iglesia, ¿verdad? Y viene, ellos sí creen para decirnos, ¿lo creemos o no lo creemos? Pero la oferta sigue. Si lo comen, tienen vida eterna. Si no lo comen, no tendrán vida eterna. De modo que esos 12 que quedaron, ¿qué van a enseñar? Que Jesús es el pan vivo bajado del cielo, que el que coma ese pan vivirá para siempre, que el pan que Él da es su carne para la vida del mundo, y que coma el pan y beba la sangre tendrá vida eterna, y Él resucitará en el último día porque su carne es verdadera comida y su verdadera bebida. Ese grupo se fue enseñando eso. ¿Y qué se fueron enseñando los que no quisieron creer? Que ese no era el pan vivo bajado del cielo. Que ese pan no era la carne de Cristo. Que eso no había que comérselo. Que eso eran mentiras, pero seguían siendo discípulos de Cristo. De ahí vienen los protestantes. Oye, si yo lo estoy inventando, ustedes tienen la capacidad para darse cuenta que lo estoy inventando. Si ustedes ven que están en la Biblia, entonces pueden descubrir que no les estoy mintiendo, que solamente les estoy diciendo la Iglesia Católica no nos ha engañado. Los protestantes andan muy mal. Cada vez crecen más. ¿Ah? Cada vez crecen más. Cada vez crecen más, pero no me... Y la Biblia, fíjate lo que dice, ¿no? O sea, cada vez hay más protestantes, ¿verdad? Sí. Y poquito católico. Tanto, Ahí está reflejado. 12 ante 5.000. Cada día crecen más. Ajá, pero entonces, aquí usted y yo tenemos que tener muy presente. Esa gente se fue perturbado. ¿Quién? Este lenguaje es muy duro. ¿Quién podrá aceptarlo? Se fueron en contra de ese lenguaje.
Los protestantes se van en contra de este lenguaje. Pero no solamente eso. Si esto no tuviese condición, promesa, no habría ningún problema. Sería lo mismo ser católico que ser protestante. El problema está cuando dice, el que no coma no tendrá vida eterna. Ahí es donde yo veo el problema, es de vida o muerte. El que coma mi cuerpo y mi sangre tendrá vida eterna. Entonces el católico ignorante que me diga que eso es lo mismo, ser católico que ser protestante, lo tiene el diablo agarrado hasta por los dedos. Es más, se siente. ¿Se siente? Porque yo tengo una experiencia de que en tres ocasiones. Una estaba muy chica, era una jovencita como de 15, 16 años, había una vecina que era, digamos, protestante, no recuerdo si testigo de Jehová o evangélica, yo sé que era